Estamos en nuestros estudios con el doctor Julio Castro, que ha sido decano del Colegio Médico y también presidente de la Federación Médica, y con el doctor Luis Solari, que ha sido primer ministro y ministro de Salud. Bien, doctor Castro, comienzo por orden alfabético. ¿Encuentra un molde al queso? ¿Hay posibilidad de salir de este embrollo? Usted que ha sido dirigente y también representante de la parte académica. Por supuesto que hay una salida, y la salida es que cumpla el Ministerio de Salud y sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque... ¿Pero está hablando usted como sindicalista o no, como persona realista como persona, o como médico? Como persona realista, y por supuesto soy médico, siempre lo seré. El tema es que cuando la ministra suscribe el acta y se compromete a un incremento mínimo de 1.500 soles a los médicos este año, no lo hace porque lo considera ella justo solamente, sino porque ella consulta con el Ministerio de Economía. Es una decisión que no la toma a libre albedrío de la ministra de Salud. Y el Ministerio de Economía dio luz verde, para utilizar el término de moda, ¿no es cierto? Dio luz verde, es decir, respaldó. El Ministerio de Economía autorizó a la ministra de Salud a ese compromiso. Bueno, pero ¿usted sabe cuánto significa ese compromiso? 1.700 millones de soles. Estoy seguro de que eso lo sabía pero muy bien el Ministerio de... Yo seguramente no lo sabía, pero ¿quién sí lo sabía? Bueno, era el pero ya Ministerio de Economía y estamos pues en esta situación. Claro 1.700 millones de soles es algo impracticable para el Estado peruano de momento. De momento porque la verdad es que la cifra es onerosa y es gordona. Ahora, ¿qué posibilidad hay de encontrar un intermedio? Porque lo que propone el Ministerio de Salud es un incremento de 750 en buena cuenta, ya lo han dicho los médicos, ya ahí hay un contencioso administrativo del cual se podría salir acercando las partes. ¿Usted exhortaría a los médicos del Perú a que bajen esos 1.500 y bueno, se pueda negociar en un monto menor? Yo creo que los médicos tienen un derecho ganado. La remuneración de los médicos se basa en componentes muy claros que tienen que ver con formación profesional, que tienen que ver con responsabilidad, con autonomía y tienen que ver con riesgos en el ejercicio profesional. Y creo que el Ministerio de Economía y Finanzas debiera entender finalmente de que él tiene que asumir que la salud es una política fundamental. 1.500, creo vida o que, muerte. Porque además es un acta, es un convenio entre las partes, bueno, es un contrato que de acuerdo a nuestra Constitución ni siquiera... No ayuda mucho esa posición tan irreductible porque tiene que haber una salida. ¿Usted le ve algún punto intermedio, algún punto de convergencia, de acercamiento, doctor Luis Solari, en la medida que ha estado en el Premerato y en el Ministerio de Salud? O sea, que ha estado de las castañas quemas. Y me ha tocado manejar unas huelgas gigantes también. Hay dos problemas graves que dicen que hoy no se va a resolver este tema. Uno es el origen... ¿Tan pesimista usted? No, objetivo, el origen de la huelga. El origen es el incumplimiento de un acta. O sea, de entrada, la federación está aquí y el ministerio está aquí. Ya no hay un diálogo horizontal. Es una cuestión vertical porque hay un incumplimiento. Y el segundo problema, que es el más grave, es el momento en que se produce el día de hoy, la huelga, el pico. Que obviamente al gobierno le conviene que la huelga dure más. Eso tapa el escándalo Obregón. ¿Por qué le conviene al gobierno que la huelga? Comunicacionalmente cubre el escándalo Obregón y cubre el escándalo de la injerencia en el Poder Judicial. ¿Pero usted cree que estamos en un gobierno tan maquiavélico como... No, los gobiernos no son maquiavélicos. Es un tema... Oiga, hay millones de peruanos que necesitan una atención médica, una intervención jurídica, y estamos pensando en tapar el escándalo Obregón, que no se puede tapar. Lamentablemente, los asesores de comunicación política de los palacios de gobierno del mundo piensan más en lo político que en la necesidad de la gente hoy. Y esto lo he señalado en una entrevista, este es el problema más importante, de que la mirada política de la huelga y al momento desde el gobierno no es el mismo que tiene la ministra. Entonces, a la ministra que hay que recomendarle, así como negocia con los médicos, ella tiene que hacer su propia negociación al interior del gobierno y directamente que el presidente... Bueno, pero 1.700 millones de soles
Mire. ¿Es practicable, es impracticable? Mire. 600 millones de soles es lo que está disponiendo el Ministerio de Salud en este momento, con este aumento que no es de 1.500, sino es de 750. Estamos poniendo un término nuevo. Pero que está, Por supuesto que lo que se va a acordar al final es una fórmula de salida. Pero 1.500 millones de soles, oiga, el ministro Castilla... 1.700. 1.800, 1.900. El ministro Castilla pone una carita con escáner para ver los camiones, como hacen con las maletas en el aeropuerto, en la garita de Pucusana, y eso le va a dar 3.000 millones de soles al año al fisco. Si hacen la fiscalización de la carga que se hace en el campo, que llevó en 3 años de 100 millones a 1.000 millones de recaudación, o sea, si uno dice, no me alcanza la plata, y al mismo tiempo tiene un hueco de corrupción, narcotráfico, contrabando, y no hace nada, ¿cómo le va a alcanzar? Entonces tiene que hacer eso y al mismo tiempo atender las necesidades de la gente. Acabamos de escuchar, ¿no es cierto?, esta persona que ha contado que en el mismo hospital donde estaba el doctor del Carmen, los médicos compran la luz para la lámpara esa que uno pone el mentón para que le vean la vista. Entonces significa que hay hoy en este momento una situación política de relación del gobierno con la ciudadanía que el presidente lo que hay que pedirle así de frente, acá está, no le haga caso a los comunicadores de Palacio, no le haga caso, que tome la decisión para el bien de la gente. Una pregunta brevísima. La ministra, con un signo, porque ahorita nos sacan de la sala de operaciones. ¿La ministra decide en su opinión o quien decide es el ministro de Economía? Bueno, decide el ministro de Economía, pero la ministra tiene que ser líder y negociar en el seno del gabinete con el ministro para pelear recursos para el sector. El sector no puede continuar, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, cuyos establecimientos de salud están en un estado lamentable. Eso está en el informe de la Defensoría del Pueblo y por lo tanto tiene que asumir la tarea de la reforma de la salud, que es indispensable, conversando, llevándola adelante con los profesionales. No puede haber reforma contra los médicos ni contra los trabajadores, sino tiene que ser una reforma con los médicos y con los trabajadores. Gracias. Solucionar el pliego y abocarse al tema de la reforma. Ya parece que usted estuviera en las calles de Lima. Pero gracias, doctor Julio Castro. Doctor Solari, ¿se puede hacer una reforma de salud con médicos en huelga y con enfermeras más en huelga todavía? No se puede hacer una reforma de salud sin los que actúan en la salud. O sea, tiene necesariamente que ser una reforma con. Hoy día ya no se gobierna de arriba para abajo, se gobierna con y para, no se gobierna desde. Pero lo que usted le preguntó a Julio, sí, el presidente es el que hoy día tiene que aprender a decir al ministro de Economía, ¿sabes que necesito tanto para hacer esto? Así se creó el CIS. Y si el ministro no quiere, bueno, pues que renuncie. Sí, ¿no que algunos dicen que está desfinanciado, pero no da el tiempo para más. Lo de financia. Bueno, eso es lo que dice. No del tiempo para más. Mil gracias al doctor Julio Castro y también al doctor Luis Solari. Esperemos que se resuelva esta semana, pero va a ser a partir del viernes. ¿A partir del viernes? Bueno, tenemos... Después de la sesión del Congreso. Además del médico pitonizo. Después de la sesión del Congreso. Bien, amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes, tanto con los amigos de la plataforma de la web, como los de radio y como los de televisión. Esperamos en Radio Programas del Perú que se llegue a una solución. ¿Es posible? Es posible. Es cuestión de buena voluntad de ambas partes. El día de hoy hay una reunión con los médicos nuevamente y también una reunión con las enfermeras, que es una parte importante del problema. Que tengan ustedes muy buenos días.